El Señor Jesucristo les bendiga a todos, muy buenas tardes. Me pido disculpas, estaba un poco retrasada organizando aquí mi balcón, así como les había prometido. Pues estamos en un tiempo en nuestra casa y creo que estamos de crucero. Todos hemos anhelado algún día estar en un crucero, algunos ya han ido, otros no hemos ido y otros queríamos ir, y creo que ahora llegó la hora de estar en ese crucero, cruzando para la sala, cruzando para el comedor, cruzando para la oficina, cruzando para la lavandería, al patio, en todas partes. Entonces ahorita creo que me tocó cruzarme para el balcón para compartir con ustedes un ratico la lectura de este precioso libro. Y esta mañana estábamos viendo en este conjunto donde estamos viviendo por primera vez en muchas familias y en pareja. O sea, algunas parejas estaban haciendo gimnasia fuera en la yarda, otros estaban haciendo yoga, otros estaban botando y recogiendo la basura, otros estaban limpiando en pareja y otros estaban vendiendo algunos productos y gente entraba y salía. Entonces nos quedamos pensando, unos están dedicándole tiempo a su cuerpo, otros están dedicándole tiempo a sus negocios, otros están dedicándole tiempo a su perro. Y pues nosotros aquí en este tercer piso estábamos pensando que estamos dedicándole un tiempo a la familia de Dios. Entonces aquí está la otra parte de nuestro crucero espiritual, de nuestro crucero de amor, donde está el Señor Jesús en nuestra casa y está en tu casa también. Entonces vamos a hacer de nuestra casa, en esta cuarentena, el crucero más maravilloso que podamos hacer, de compartir juntos, aunque dice en Efesios 5:16 que debemos de aprovechar bien el tiempo porque los tiempos son malos. Entonces ojalá que lo aprovechemos al máximo, porque yo creo que no vamos a salir iguales después de que salgamos de esta cuarentena. Quiero saludar a todos allá que me están escuchando, a las buenas noticias que he recibido de las personas que están leyendo el libro con sus familias, aún la Biblia. Y hay personas que están leyendo la palabra del Señor, la están escuchando y están compartiendo. Esta mañana me llamaba o hablaba con la hermana María y me decía que tenía un grupo grande de mujeres y que están mandando cada capítulo o cada 2 capítulos que estamos grabando. Entonces me siento bastante comprometida con todas aquellas personas que tienen sus familias y están compartiendo este libro. Ya hoy completamos la mitad del libro. Gracias por estarlo compartiendo y por ser de bendición para su líder, para su iglesia, para su casa. Y esto lo hacemos de una manera casera, con amor, para compartirles cosas que a mi vida me han servido tanto. Entonces vamos a comenzar el capítulo número 21. Y dice: cuida tu iglesia. Esfuércese por mantener la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz. Es necesario tener esfuerzo para poder cuidar de nuestra iglesia. Amén. Que el amor sea el árbitro de nuestras vidas, porque entonces las iglesias permanecerán unidas en perfecta armonía. Debe de ser el árbitro. Colosenses 3:14. Todos sabemos que cuando hay un partido de fútbol, hay un partido de básquetbol, de voleibol, hay un árbitro que controla cuando hay faltas, cuando hay goles, cuando hay caídas, cuando suceden accidentes, pero cuando hay alegrías y todo, y cuando hay situaciones en el centro de la cancha, se necesita un árbitro. Y dice aquí que el amor debe de ser el árbitro. Por eso en mis fotos, en mis textos, en mi vida, en la iglesia, siempre está lo del amor, porque creo que Dios me ha enseñado a través de encontrar nuestro propósito que el Señor Jesucristo es el amor. Entonces Él es el árbitro, Él debe de ser el árbitro de nuestra casa, de nuestras iglesias, de nuestras relaciones, y en este día hoy de cuidar nuestra iglesia para que la iglesia permanezca en una unidad perfecta y en armonía. Te toca a ti proteger la unidad de la iglesia y me toca a mí proteger la unidad de la iglesia. Nos toca a todos proteger la unidad de la iglesia. En este tiempo, cuando las iglesias han estado abiertas, creo que hemos estado reunidos, haciendo servicios, programas, actividades, conciertos, vigilias y todo esto. Estábamos reunidos, pero en este tiempo de la cuarentena el Señor nos tiene para que estemos unidos como iglesia, unidos como pastores, unidos con la familia de Dios, unidos con nuestros hijos, unidos con nuestra familia. Entonces te toca a ti y a mí proteger la unidad de la iglesia.
La unidad en la iglesia es tan importante que el Nuevo Testamento presta más atención a ella que al cielo o al infierno. Dios desea intensamente que experimentemos la unidad. Es muy lindo cuando uno ya conoce su propósito y experimenta la unidad. Es hermoso, es diferente cuando te reúnes a cuando tú tienes una unidad con la persona. Y la armonía unos con otros. La unidad es el alma. La unidad es el alma de la comunión. O sea, cuando nos reunimos debe de haber la unidad. Cuando nos reunimos, destrúyela y arrancarás el corazón del cuerpo de Cristo. Es la esencia, el núcleo de cómo Dios quiere que experimentemos juntos la vida en iglesia, o sea, todos en unidad. Al igual que todo padre, nuestro Padre Celestial se regocija viendo cómo sus hijos se llevan bien entre sí. Él le encanta cuando estamos bien unos con otros en la iglesia. Entonces vamos a esforzarnos en trabajar en que podemos cuidar nuestra iglesia. En los momentos finales, antes de su arresto, Jesús oró apasionadamente por nuestra unidad. En Juan 17:23. Esto era lo que predominaba en su mente durante esas horas de agonía, lo cual demuestra cuán importante es este asunto. Nada en la tierra es más valioso para Dios que su iglesia. Nada en la tierra es más valioso para Dios. Para Él no es valioso tu carro, ni tus posesiones, ni todos tus logros. Son importantes, son buenos, pero no son tan valiosos como lo es la iglesia para Dios. Entonces ojalá que como creyentes entendamos, como ministros, que para Dios es muy importante la iglesia. Por eso debemos de apasionarnos por Dios y también por la gente que es la iglesia del Señor, el cual el Señor pagó el precio más alto por ella y quiere que la protejamos sobre todo daño devastador. El Señor quiere que tú y yo protejamos la iglesia a lo que dé costa. No solamente el lugar donde pertenecemos o el lugar donde estamos, que Dios por la misericordia de Dios estamos ahí por un tiempo, por 2 o 3 o 5 o 10 años, sino es todo el cuerpo de Cristo. Tanto aquí como en otros países es nuestra iglesia. Por eso es importante orar por los misioneros, por eso es importante cuando nos reunimos en familia, no solamente orar por el pastor nuestro, sino también por los demás pastores locales, distritales, nacionales, mundiales, aquellos misioneros que están dándolo el todo por el todo, por causa de la obra. Entonces tenemos que sentir pasión por nuestra iglesia, orar por todas las iglesias aunque no las conozcamos, los pastores aunque son miembros o pastores nuevos o que están recién llegando, que se están preparando, aún aquellos hermanos que están en los institutos bíblicos preparándose, debemos de orar para que ellos también salgan de esos lugares apasionados para trabajar por la obra del Señor y cuidar de la iglesia, porque el Señor pagó un precio muy alto para ella, sobre todo del daño devastador que causa la división. O sea, el Señor quiere que nosotros evitemos que en nuestras iglesias haya división, el conflicto y la falta de armonía. Luchemos y esforcémonos para que haya armonía, para que no haya conflictos en las iglesias y que no hayan divisiones. Duele mucho cuando las personas se van de la iglesia, duele mucho cuando se divide de la iglesia por chismes, duele mucho cuando la iglesia se divide por falta de atención, duele mucho cuando la iglesia se va porque cambian de dirección en cuanto a la doctrina, duele mucho cuando las iglesias o las personas se van porque se desaniman, o duele mucho cuando las personas se van y pasan por un divorcio. En este país se ve mucho esa situación y duele mucho cuando se van y todo se acabó, se les olvidó esa semilla que fue puesta en su corazón y se dejan robar esa palabra y nunca más vuelven. Es doloroso. Entonces debemos de tratar como creyentes, como pastores, como líderes, en cuanto dependa de nosotros, esforzarnos para que no haya en la iglesia esas divisiones o conflictos. Aún hay personas que en nuestras iglesias no están contentos con nosotros o no están contentos con ustedes o no les gusta la administración o no les gusta la predicación o no les gusta de pronto el sitio, a veces tienen que moverse también porque cambian de casa. Debemos nosotros como pastores manejar las situaciones con sabiduría, porque no somos dueños de la gente, necesitamos que la gente también tenga su espacio para ellos
moverse a otro estado, a veces se tienen que ir porque la economía, el trabajo. Entonces Dios nos ha mandado también a conciliar esas situaciones y a tener compasión y tener, mirar la situación que está meritando el movimiento de esa persona para otro lado y aceptarlo con mucho amor, porque él no se va de la iglesia, se va a otro lugar donde está, va a estar de pronto cerca de su familia, o va a estar cerca de su esposa, o va a estar cerca de pronto de su ministerio. Tantas cosas pueden pasar, pero con nosotros es bueno como pastores analizar eso con amor, con sabiduría y con mucho entendimiento. Si formas parte de la familia de Dios, es tu responsabilidad proteger la unidad en el lugar donde te congregas. Jesucristo te encomendó hacer todo lo que esté a tu alcance para conservar la unidad. No solamente los pastores debemos de estar tratando de unir los niños, que no peleen y que los niños se porten bien y que los niños crezcan y que los niños no peleen, que eso es igual. La iglesia es igual casi que una familia, cuando el niño es más grande, cuando la niña es pequeña, cuando la niña está recién llegada, o cuando el niño creció, cuando el niño ya cambió, cuando pasó de la adolescencia. Más o menos así son las etapas de los hijos creyentes en la iglesia. Es igualito. Hay unos más preparados, otros no están preparados, otros se quieren preparar, otros tienen la intención, pero la idea de nosotros como pastores es, como esos padres espirituales, tratar de poderlos ayudar a que ellos puedan estar dentro de la familia en unidad y explicarles con amor. Mire, tu hermanita acaba de llegar, necesitas tener amor, te necesitas curar sus heridas, necesitas respetar, necesitas consolar, esas personas a veces vienen tan lastimadas de otro estado, vienen con un problema familiar terrible. Entonces a veces nosotros, los que ya estamos en la iglesia, nos pasa las del hijo pródigo, del hijo mayor, el hermano mayor del hijo pródigo, que a veces llega la persona y no queremos a nadie más en la iglesia, no, es alguien como ajeno a nuestra familia, y no, el Señor nos invita a poder conservar la unidad también con ellos, con los nuevos, con los antiguos, con todas las edades en la iglesia. Es bueno trabajar en la unidad, proteger la comunión y promover la armonía en la familia de su iglesia y entre todos los creyentes. Este tema es para la iglesia, cuidando la iglesia. La Biblia indica, esfuércese por mantener la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, dice la palabra de Dios. ¿Cómo podemos hacerlo? La palabra de Dios nos da consejos prácticos, dice en Efesios 4:3. Esfuércese por mantener la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Enfoquémonos en lo que tenemos. Enfoquémonos en lo que tenemos en común y no en las diferencias. Lo común que tenemos en la iglesia, la presencia de Dios, todos tenemos en nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro Padre, nuestro Pastor. Tenemos en común muchas cosas en la iglesia, entonces debemos de enfocarnos en lo común, en lo que tenemos en común y no en esas diferencias, en que tú tienes, en que tú estudiaste, en que tú esto, que tú lo otro, tú eres mayor, yo sé, yo canto, yo dirijo, yo soy líder, o fui, no importa lo que fuiste, importa lo que eres en este momento. Entonces no tenemos que mirar esas diferencias, necesitamos trabajar como el piano, en armonía. Pablo nos dice, esforcémonos por promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. Romanos 14:14. Como creyentes compartimos un Señor, un cuerpo, un propósito, un espíritu, una esperanza, una fe, un bautismo y un amor. Romanos 10:12, Romanos 12:4-5, 1 Corintios 1:10. También dice, compartimos la misma salvación. Allá en el cielo vamos a estar todos. Allá en el cielo, si el Señor lo permite y si estamos en el camino correcto y estamos haciendo las cosas correctas, los de China van a estar allá, los de Colombia van a estar allá, los de América vamos a estar allá, los que están en El Salvador, de todas partes del universo. Entonces somos el cuerpo del Señor aquí y donde quiera, aunque nuestro grupo no sea grande, a nivel mundial somos miles y miles, y siempre oramos por ustedes cada domingo. En la mañana, nuestra iglesia, estamos orando los unos por los otros, por cada familia, por cada persona, por cada varón que hay debajo de cada techo de la casa. Estamos orando para que ustedes sigan adelante y que aunque no nos conozcamos y aunque ya nos conozcamos y la distancia nos hayan alejado, un día nos vamos
a ver y nada nos va a separar, porque vamos a seguir compartiendo por la eternidad todas estas cosas que tenemos en común, este maravilloso tiempo, este propósito, esta fe, esta unidad, amén, esta salvación, la misma vida y el mismo futuro, factores mucho más relevantes que cualquier diferencia que pudiéramos enumerar. Estos son los asuntos en los que debemos enfocarnos, no en nuestras diferencias personales. Debemos recordar que fue Dios quien nos escogió para darnos personalidades, trasfondos, razas y preferencias diferentes, de modo que podamos valorar y disfrutar esas diferencias, no meramente tolerarlas. Dios quiere unidad, no uniformidad. Unidad y no uniformidad. Bendito sea Dios por la diferencia que hay entre todos nosotros, porque de esa manera podemos trabajar en equipo. Y si yo no canto, tú cantas, y si yo no predico, tú predicas, y si tú no predicas, yo enseño, y si yo enseño, a lo mejor tú eres capaz de hacer tantas más cosas que yo pueda hacer, pero eso nos hace tener parte del cuerpo de Cristo en unidad. Sí, porque si fuéramos todos iguales y todos leyéramos libros, sería el mundo aburrido, pero todos tenemos algún lugar en donde hacer parte del cuerpo de Cristo. Y por causa de la unidad, nunca debemos permitir que las diferencias nos dividan. Nunca debemos de permitir eso. Si eso llega, arrodillemos y pidamos: Señor, por favor, ayúdame a tener unidad con mi hermano y no tener división. Debemos permanecer concentrados en lo que más importa, aprender a amarnos como Cristo nos amó y cumplir los 5 propósitos de Dios para cada uno de nosotros y como iglesia. Por lo general, el conflicto es una señal de que nos estamos concentrando en asuntos menos importantes que lo que la Biblia nos dice, ¿no? Que tenemos que estar en unión. Entonces, si hay conflictos en nuestra iglesia, o si estamos siendo parte del conflicto, o si hay personas que están siendo conflictivas en la iglesia y que están trayendo división, tenemos que revisar, porque esto quiere decir que el enemigo está usando esto para desenfocarnos de la parte que nos corresponde, como es ganar almas, orar más, leer más, ganar a otros. Entonces, a veces estas son como distracciones que el enemigo está usando para quitarnos del enfoque precioso, del enfoque divino y del propósito de Dios. Dice la palabra del Señor que las discusiones, la Biblia llama a las discusiones necias. En Romanos 14, 1 y 2 dice: la división siempre surge cuando dirigimos la mirada hacia las personalidades, las preferencias o las interpretaciones, los estilos o los métodos. Pero si nos concentramos en amarnos y cumplir los propósitos de Dios, el resultado de todo esto va a ser armonía. Si nos concentramos realmente en lo que tenemos que trabajar. Si cada iglesia se concentra en trabajar en el propósito del Señor de ir y predicar el evangelio a toda criatura, y que si ya tenemos el Espíritu Santo y hemos recibido ese poder y estamos enseñando en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra, el Señor va a ver eso como armonía. Tenemos tantos millones de personas alrededor del mundo que ganar, que a veces nos enfocamos en 2, 3 personas a veces conflictivas, y tenemos que parar y seguir el camino. Si hay personas que no quieren estar comprometidas, tenemos que seguir el camino y que ellas sigan en el otro vagón hasta que ellos crezcan, pero que nada nos pare la armonía y la comunión en la iglesia. Dice que haya verdadera armonía para que no surjan divisiones en la iglesia. Les suplico que tengan la misma mente, que estén unidos en un mismo pensamiento y propósito. 1 Corintios 1:10 dice: sé realista con respecto a tus expectativas. En cuanto descubrimos cómo quiere Dios que sea la verdadera comunión, porque eso es lo que vamos a ver, la verdadera comunión, es fácil desanimarnos por la diferencia entre lo ideal y la realidad. A veces solamente lo ideamos en nuestra cabeza: ay, quisiera la iglesia perfecta, la iglesia ideal, la iglesia donde no todo es belleza. No, tenemos que también vivir la realidad en la iglesia. Es como la familia, en nuestra iglesia. Sin embargo, debemos amar a la iglesia con pasión, pese a sus imperfecciones. Debemos de amar, y tú y yo debemos de amar nuestra iglesia pese a las imperfecciones que veamos. Nosotros llevamos 48 años en este caminar como cristianos.
llevamos mucho tiempo también como pastores. Mi madre es pastora allá en Colombia, un beso madre. Y, y hemos pasado por varios ministerios de pastores y uno no todos los ha visto perfectos. Mi padre fue pastor de nosotros, mi esposo ha sido mi pastor por mucho tiempo y a pesar de todo eso, ellos nos han sido perfectos. Muchos pastores que hemos tenido han sido maravillosos, nos han enseñado la palabra del Señor, nos han hecho crecer en una cosa y en otra, pero uno como hija de pastor, esposa de pastor y como líder, hemos visto cantidades de ministros y personas que uno tenía en un pedestal, pero realmente se dio uno cuenta que habían imperfecciones. Entonces el Señor nos invita a amarlos con las imperfecciones que sea, pero ellos siguen siendo nuestros hermanos y nosotros continuar amando nuestra iglesia, la iglesia con pasión, la iglesia que el Señor pagó el precio en la cruz del Calvario con pasión. Anhelar lo ideal mientras que criticamos lo real es señal de inmadurez. Cuando criticamos la iglesia es señal de inmadurez. Por otro lado, si uno se conforma con la realidad sin esforzarse por alcanzar lo ideal, es señal de complacencia. La madurez consiste en vivir con esta tensión. O sea que si hay tensión en tu iglesia, si hay circunstancias que pasan en distritales, nacionales, internacionales, a nivel global en cuanto al ministerio, se necesita vivir con esa tensión, es importante para crecer. Habrá creyentes que sí te defraudan y te decepcionarán, pero eso no es ninguna excusa para no tener comunión con ellos. Tenemos que seguir teniendo comunión con esas personas. Jesús la tuvo en la mesa, con esos 12 que tuvo, fue suficiente compartir con ellos 12, y entre ellos estaban Judas, y el Señor tenía paz con Judas, a pesar de todo. Cuando compartía el pan, él fue muy sabio de estar con él en la mesa y comer, aprender a tener sabiduría, a convivir con el Judas. Entonces, siempre van a estar ahí, siempre van a estar en nuestras iglesias, siempre van a estar a nuestro alrededor. No los podemos sacar porque, como ya leímos en los capítulos anteriores, son necesarios para nosotros crecer. Entonces, ellos son tu familia, aun cuando no actúen como tal, y simplemente no podemos abandonarlos. En cambio, Dios nos dice, tengan paciencia unos con otros, siendo indulgentes con las fallas de los demás por su amor. Efesios 4:2. Las personas se desilusionan con la iglesia por muchas razones entendibles, Yo creo que todos nos hemos desilusionado de la iglesia, donde hemos estado. Perdón que tengo mi audífono para poder que quede la grabación un poquito más nítida porque hay ruido atrás mío, pero aquí seguimos porque es algo familiar, es una lectura casera. Las personas se desilusionan con la iglesia por muchas razones entendibles. La lista podría ser bastante larga: conflictos, heridas, hipocresía, negligencia, mezquindad, pecado. En lugar de asustarnos y sorprendernos, debemos recordar que la iglesia está formada por pecadores de carne y hueso, incluyéndonos a nosotros mismos. Mi niñez yo la pasé en la iglesia de Colombia, en la iglesia central de Colombia. Mi niñez la tuve ahí desde los 10 años hasta mi edad de adolescente. Me casé en la iglesia ahí y yo recuerdo que teníamos el grupo de las señoritas, las clases de la escuela dominical, y yo fui creciendo en ese lugar y pasábamos servicios espectaculares, hermosos, jamás olvidaré. Y un saludo a toda la iglesia de Colombia y también a la iglesia central, donde la iglesia me vio crecer, crecer como cristiana y crecer como adulta. Entonces fue una bendición. Pero yo recuerdo que en ese tiempo las niñas que estaban conmigo en las clases, con nuestra hermana, nuestra misionera, hoy en día algunas están y otras no están. Y en el tiempo que yo estaba preparándome en el Instituto Bíblico con mi mamá y mi padre, yo recuerdo que las que yo veía a mi lado, algunas crecieron en el Señor y otras salieron y otras volvieron. Pero pasaron los años. Yo ahorita ya tengo 55 años y en ese tiempo yo tenía
ponle tú como 18 años, de los 18 hasta los 30 estuve frecuentando la iglesia central porque teníamos muchos seminarios, los pastores nos preparaban muchísimo, que es algo que nunca olvidaré, pero esas muchachas en ese tiempo que se salieron de la iglesia, se sentía uno triste, pero ¿por qué no siguieron? ¿Pero por qué se cansaron? Pero si teníamos vigilias maravillosas, pero si compartíamos las clases maravillosas de la escuela dominical, teníamos fabulosos pastores, entonces me dio dolor. Pero cuando me vine para este país, hoy me doy cuenta que todas estas hermanas, mujeres, que no voy a dar los apellidos ni nombres, hoy están ahí, están ahí. Están ahí asistiendo, son líderes, predicadoras, sirven al Señor, arreglan, no sé, estoy impresionada. Entonces por eso debemos de aprender a vivir con las personas en todas sus áreas espirituales, porque los que ahorita no están espirituales, en el futuro lo van a estar. Entonces por eso nosotros debemos de tener amor con ellos también y tener paciencia, porque ellos van a crecer, ellos con el tiempo Dios van a madurar, unos maduran más rápido que otros. Entonces comparto este libro yo no lo estoy enseñando, lo estoy compartiendo, pero las partes donde hago énfasis es donde yo he crecido como mujer cristiana, y como esposa, y como abuela, y como madre, y este libro me ha enseñado a tener amor por la gente, a tener paciencia. A veces me dicen las semanas, hermana, pero ¿por qué tal cosa? ¿Por qué te aguantas tanto? ¿Pero por qué no sé qué? ¿Por qué no pones en disciplina? No, porque yo sé que a veces hay situaciones donde sí toca corregir, el pastor cuando eso lo tiene que hacer, pero hay otras veces que yo ya he pasado donde el pastor ha tenido paciencia conmigo, y si no ha sido por esa paciencia, por ese amor, por esa enseñanza, yo creo que no estaría en el lugar donde yo estoy ahora, en el crecimiento espiritual. Entonces, hoy en día admiro a esas mujeres que ya han regresado al camino del Señor y están sirviendo. Entonces tengamos paciencia con los de ahorita, porque con el futuro los vamos a ver en el mismo canal que estamos nosotros, y nosotros estaremos de pronto en el siguiente canal. Entonces sigámonos ayudando y a tener comunión y unión en la iglesia, no lastimándonos unos a otros, a veces en forma internacional y otras veces a veces con forma intencional y otras veces sin mala intención, porque somos pecadores, pero en vez de abandonar la iglesia necesitamos quedarnos ahí para resolver el asunto y ser de bendición, si esto es de alguna manera lo posible que se puede hacer. La reconciliación, no la evasión, es el camino a un carácter más fuerte y una comunión más profunda. Es importante a veces pasar por roces y situaciones en la iglesia, porque eso nos hace fuertes y nos da una comunión más profunda entre todas. Todavía seguimos pasando por cosas porque estamos con gente, y mientras que estemos con gente va a ser tensión, y esa tensión es importante, como las 4 llantas encima de la caparazón del carro. Es importante para poder servir, si no uno solo afuera de la llanta, una llanta volando no va a hacer nada. Si te divorcias de la iglesia a la primera señal de decepción o desilusión, eso es señal de inmadurez. Si te estás desilusionado, o a lo mejor pastor o ministro o líder, estás desilusionado por algunas cosas que están pasando, estás desilusionado, estás decepcionado en la iglesia por cosas que ves y pasan, porque ninguna iglesia es perfecta, eso es señal de inmadurez. Dios tiene cosas que quiere enseñarte, y a los demás también. Además, es imposible huir hasta encontrar la iglesia perfecta, porque no existe la iglesia perfecta. Todas las iglesias tienen sus propias debilidades y problemas, todas. Usted se viene para la mía y ahí también hay problemas. Hay bendiciones y también hay problemas. Pronto volverás a sentirte decepcionado. Graham Max tenía un dicho famoso que decía que no quería pertenecer a ningún club que lo aceptara como socio. Si una iglesia debe ser perfecta para satisfacerte, esa misma perfección te excluirá de tu membresía porque no eres perfecto. Entonces, si te sales, en otro lado vas a ser un problema. Entonces, mejor quédate ahí, crece, madura, ama y métete en la unión,
y con el tiempo te vas a sentir feliz porque ese es el lugar donde Dios nos quiere. Yo me quería muchas veces de aquí, de Colorado, y me quería ir muchas veces, y mi esposo no, decía, no es el tiempo de Dios, no es el tiempo de Dios, porque había momentos en que yo me sentía decepcionada, me sentía desilusionada, me sentía cansada, me sentía por situaciones que uno tuvo que vivir como inmigrante, como madre, porque estaba lejos de mis nietos, como abuela, porque estaba lejos de mis nietos, y pues situaciones familiares que yo quería estar más unida, y pensaba que lo mejor era salir. Pero Dios usó a mi esposo para que siguiéramos, para que viéramos la voluntad de Dios y no salir corriendo. Y gracias a Dios estábamos en el lugar correcto, en el lugar donde Dios nos necesitaba, y ahí estamos. Entonces hay que ser obedientes a la voz de Dios, amén. No a nuestro capricho, a lo que de pronto nos parece que debe ser así. Es bueno contar con la voluntad de Dios antes de tú tomar una decisión. Dietrich Bonhoeffer, el pastor alemán que fue martirizado por resistirse a los nazis, escribió Vida en Comunidad. Ese es otro libro, un libro clásico sobre la comunión. En su obra sugiere que la desilusión con nuestra iglesia local es algo bueno, porque destruye nuestras falsas expectativas de la perfección. Cuanto más pronto dejamos la ilusión de que una iglesia debe ser perfecta para amarla, más pronto dejaremos de fingir. Más sinceros nos volvemos cuando vemos todos esos rollos en la iglesia. Y empezaremos a admitir que todos somos imperfectos y necesitamos de la gracia de Dios. Este es el comienzo de la verdadera comunidad, cuando somos realmente nosotros, cuando nos conocen como somos, cuando somos auténticos, como decíamos en los capítulos anteriores. Cuando hay autenticidad, cuando hay mucho roce, es porque nos está el Señor trabajando en la rueda, para poder ser auténticos, para ser eficaces, para poder realmente tener una verdadera comunidad en la iglesia. Todas las iglesias podrían poner un letrero que diga: no es necesario que se presente ninguna persona aquí perfecta. Este lugar es solamente para los que admiten que son pecadores, necesitan de la gracia divina y quieren crecer. Bonhoeffer señaló: aquel que ama más su sueño de una comunidad cristiana que la comunidad en sí misma, se convierte en un destructor de ella. Si no damos gracias diariamente por la fraternidad cristiana en la que nos desenvolvemos, aun cuando no tengamos una gran experiencia, no descubriremos riqueza, sino mucha debilidad, una fe vacilante y dificultades. Si en lugar de ello nunca hacemos otra cosa que quejarnos ante Dios por ser todo tan miserable, tan mezquino, tan poco de acuerdo con lo que hemos esperado, entonces le impedimos a Dios hacer crecer nuestra comunidad de acuerdo con la medida y la riqueza que nos espera a todos en Cristo Jesús. Esto está en la palabra del Señor. Ahora, decídete a animar más que a criticar. Hermano cristiano, hermano pastor, familia de Dios, decidámonos a animar más a la gente que a criticarla. No es fácil, pero se puede. Es un mal hábito cuando estamos criticando. Mal hábito es un vicio. Y una virtud tenemos que, cuando dejamos de criticar, eso es una virtud. Entonces, se puede, no digo que se puede, estamos perfectos en eso, pero sí debemos de aprender a hacer más, a animar que a criticar. Siempre es más fácil eludir el compromiso y hacer a un lado para disipar dardos contra los que trabajan, que participar y hacer una contribución. Dios nos advierte una y otra vez que no debemos criticarnos. Criticar a los músicos, criticar la enseñanza, criticar a los niños, criticar a las maestras de escuela dominical, criticar el pastor, criticar la esposa del pastor, criticar el líder, criticar el presidente, criticar la esposa del presidente, criticar el secretario, la esposa del secretario, criticar el programa, criticar el aviso, criticar el programa, criticar la dirección de cultos. Eso no está bien, a Dios no le agrada, porque Él quiere que nosotros animemos a esas personas. A veces uno critica, pero no hace, o sea, ni hace ni deja hacer. Y el trabajo que tienen los que cantan, los que arreglan micrófonos, los cables, el tiempo para que la alabanza esté ahí,
las personas a veces no se dan cuenta que ellos han tenido que ir días antes a arreglar los baffles, a arreglar la comunicación porque algo ha pasado, no sirve la pantalla, el pastor no tiene que estar conectado con el que está arreglando la música, y a veces la gente llega y adora y está ahí y dice, no, yo no sentí nada, hoy cantaron feo, hoy cantaron así, cantaron allá, pero no, es que la alabanza no es para ti, hermano, ni hermana. La alabanza es para el Señor. Entonces, si tú no alabas, te la perdiste, porque tenías que haber alabado. Era tu tiempo de adorar. Porque a veces si llegamos tarde a la iglesia y no damos adoración, no estamos dando, solo llegamos a recibir. Cuando llegas es solamente a recibir la palabra del Señor. Si llegas a las 11 o al tiempo de la enseñanza. No, tenemos que estar ahí desde temprano para darle al Señor adoración, darle gracias en la oración. Si hay que leer, vamos a leer. Si hay que orar, vamos a orar. Si hay que ofrendar, vamos a ofrendar. Si hay que diezmar, vamos a diezmar. Porque todo eso son deberes de nosotros como cristianos. Entonces, vamos a dejar de criticar y vamos a animar más a nuestra gente que contribuye en la iglesia. No sé, y que después de que esta cuarentena salgas de tu aposento, de este tiempo que estamos en casa, y digámosle a nuestros hermanos que hacen el aseo, gracias hermanos por limpiar la iglesia, gracias pastor por esas enseñanzas que nos has dado, por ese material, mi casa está llena de material cristiano, gracias pastor por esto, gracias hermana Ujier por habernos organizado tan bonito, entre los Ujier, dale las gracias a ese Ujier por estar parado las 2 o 3 horas ahí en esa puerta, cosas así. En vez de criticar el vestuario de los Ujieres, dale gracias por estar ahí, saludarte, darte un abrazo que no lo recibes en la casa, pero el Ujier te lo da. Entonces vamos a cambiar esa mentalidad que tenemos de criticar y vamos a animar a nuestra gente para que todos juntos podamos estar en comunión y en verdadera armonía y que agrademos al Señor. Dios nos advierte una y otra vez que no debemos criticar, en Romanos 14:3. Cuando criticas lo que otro creyente está haciendo con fe y convicción sincera, interfieres en los asuntos de Dios. Si tú te pones a criticar, estás metiéndote en los asuntos de Dios. Ahí es, y también como pastores tenemos que tener mucho cuidado y pedir perdón cuando hacemos cosas así, porque a veces criticamos cosas nacionales, internacionales, convenciones o cosas, hasta el aviso que se hace, pero yo que he estado ahí haciendo trabajos en convenciones hasta las 3, 4, 5 de la mañana, hermanos, son contados con la mano, con los dedos de la mano y de los pies, las personas que se quedan arreglando un lugar para una convención. De 5,000, 7,000 personas que nosotros hemos visto convenciones así, hemos estado ahí, 20 personas se quedan limpiando, recogiendo la basura después de una convención, levantando los chicles, levantando las botellas de agua, arreglando las flores, poniéndole agua a las flores. Yo recuerdo cuando mi esposo arreglaba las convenciones, hermano, éramos 20 personas. Ya la convención comenzaba a las 9 de la mañana y éramos 20 personas tratando de levantar un aviso de yo no sé cuántos pesos y metros, y no estaban los hermanos por ahí. La gente nueva era la que estaba haciendo ese trabajo que le correspondía a uno de los pastores o a uno de los líderes. Y entonces es bueno, hermano, que recapacitemos de que estamos criticando a nuestros líderes que están frenteando nuestras iglesias y nuestros ministerios. Entonces pidamos perdón, apoyemos, oremos por esos presidentes, por esos líderes de damas, por esos tesoreros, por esas personas que están haciendo el trabajo, los presbíteros, los supervisores. A ellos les toca muy duro, pero muy duro. Acomidámonos y digamos qué podemos servir en ese tiempo para ser de bendición y animar, o decirle, hermano, muy bueno el programa, muy lindo el campamento, muy linda la convención, muy lindo los cantos, porque es mucho el trabajo que hay antes y después de cualquier programa, sea por más pequeño que sea. No critiquemos, ayudemos, seamos parte de la bendición. Pablo agrega que no debemos juzgar o despreciar a otros creyentes cuyas convicciones son diferentes a las nuestras. ¿Por qué criticas las acciones de tu hermano? ¿Por qué intentas empequeñecerlo?
Todos seremos juzgados un día no por las normas de otros, ni siquiera por las nuestras, sino por el juicio de Dios. Romanos 14:10. Cuando juzgo a otro creyente, pasan 4 cosas al instante. Pierdo mi comunión con Dios, saco a relucir mi propio orgullo e inseguridad, porque a veces somos así criticones porque somos inseguros y también orgullosos. Me coloco bajo el juicio de Dios. Cuando critico nos colocamos bajo el juicio de Dios. Entonces vamos a dejar de criticar, hermanos, y tener más cuidado con nuestros líderes y aún con nuestros pastores. Los pastores, con nosotros pastores, hermanos, tengan cuidado de colocarse bajo el juicio de Dios. Cada persona, así sea en el campo donde esté, haciéndole servicio a 20, está haciendo la obra de Dios. Si tú estás en una iglesia con carro, con tapete, con batería, con instrumentos, gracias a Dios. Pero hay hermanos que no lo pueden, están en la montaña y tienen que hacer el servicio en sus casas. Entonces, tengamos cuidado, tengamos mucho cuidado de colocarnos bajo el juicio de Dios y dañar la comunión en la iglesia. Eso es dañar, aunque de pronto no te escuchen, Dios sí te escucha. ¿Qué estás haciendo? Estás criticando en vez de estar animando y en vez de estar orando a favor de estos hermanos. Un espíritu de censura es un vicio muy costoso. La Biblia llama a Satanás el acusador de nuestros hermanos. Apocalipsis 12:10. El trabajo del diablo consiste en culpar, quejarse y criticar a los miembros de la familia de Dios. Ese es el trabajo de Satanás. Y si lo estamos haciendo, estamos trabajando con él. Todo el tiempo que pasamos haciendo lo mismo es porque hemos sido embaucados y estamos haciendo el trabajo de Satanás. Criticando, criticando y criticando y criticando y hablando y hablando y hablando y vituperando, sembrando discordia. Entonces hay poder en el nombre de Jesús y los animamos. Y esto también pasa en las familias. Esto también pasa en las familias. Tengamos mucho cuidado en criticar y no animar, porque esto quita la unión. Y a veces vemos familias que están desunidas, no solo parejas divorciadas, también hay familias, no solamente hay matrimonios divorciados, sino también familias divorciadas, porque no se pueden ni ver y están separados. ¿Por qué? Porque la cola de Satanás ha estado ahí todo el tiempo y el juicio de Dios por la crítica, y en vez de animarse y estar en bien. Recuerda que los otros cristianos, no importa cuánto discrepes con ellos, no son el verdadero enemigo. Ninguno de ustedes es mi enemigo, ni yo soy tu enemiga. Como creyente ni como ministra del Señor, somos el cuerpo de Cristo. Todo el tiempo que pasamos comparando o criticando a los otros hermanos debería ser utilizado para construir la unidad de nuestra comunidad. La Escritura dice: pongámonos de acuerdo en usar toda nuestra energía para llevarnos bien entre nosotros, dice la palabra del Señor en Romanos 14:19. Ayuden a los demás con palabras alentadoras, no los derrumben con la crítica. Bueno, a mí la crítica me encanta porque eso es abono, pero hay veces que sí, como que le duele a uno tanta cosa, pero yo los pongo en el aceite. Tenemos un aceite bien grande y si sé el nombre de la persona que habla de mí, ahí la coloco. Y la coloco y oro por esa persona para que esa persona crezca. Y si yo soy de pronto su problema por cómo me he visto, por el copete o por mi voz o por lo que sea, yo le pido al Señor Jesús que me dé sabiduría para ser de bendición para esa persona. Entonces, ese es un tip que yo tengo, meterlos en el aceite y en la lista de oración para que el Señor les dé su bendición. Niégate a escuchar chismes. Niégate, hermano, a escuchar chismes. Chismear es divulgar una información. Cuando uno no es parte del problema ni de la solución, tú sabes que chismear está mal. Pero tampoco debes escuchar si quieres proteger a tu iglesia. Es una manera de proteger nuestra iglesia, de cuidar nuestra iglesia, cuando evitamos el chismear. Está mal. Pero tampoco debes escuchar si quieres proteger tu iglesia. Escuchar los chismes es como aceptar algo robado y te conviertes también en el culpable del delito. Cuando tú chismeas, eres cómplice de lo que se está hablando. Así tú digas que no sabías, te conviertes en cómplice. Cuando alguien empieza a contarte un chisme, ten el valor de decirle: hágame el favor,
de parar, no necesito saber eso. ¿Ha hablado usted directamente con esa persona? Las personas que te cuentan chismes también hablan de ti, cuentan chismes de ti. Las personas que te cuentan chismes también van a hacerlo por ti. No se puede confiar en ellas. Si les prestas atención a los chismes, Dios te llama alborotador. Si tú eres chismoso o chismosa, o si soy chismoso o chismosa, el Señor nos llama alborotadores, dice Proverbios 17:4. Los alborotadores escuchan a los alborotadores. Por eso es que a veces vemos a algunos demasiado pegados al teléfono y son muy amigos porque les encanta el alborote, y eso dice la Biblia, son alborotadores. Y no solamente se habla de mujeres, se dice que los hombres también son más chismosos que las mujeres. Eso he escuchado en algunas estadísticas. Y los niños también, y las señoritas también, y los jóvenes también. Entonces vamos a dejar de ser alborotadores. Estos son los que dividen las iglesias pensando solo en ellos mismos. Entonces vamos a trabajar en el chisme. Es triste que el rebaño de Dios, las heridas más grandes generalmente provengan de las otras ovejas. Salen arañadas más por las ovejas que ni por los propios lobos. Pablo advirtió acerca de los cristianos caníbales, que se devoran unos a otros, Gálatas 5:15, y destruyen la comunión. La Biblia dice que esta clase de alborotadores chismosos debe ser evitada porque el chismoso revela los secretos. Por lo tanto, no te asocies con el charlatán. Entonces, por favor, sin combustible se apaga el fuego y las tensiones desaparecen cuando se acaban los chismes. Proverbios 16:20. En cada iglesia hay una o dos, o uno o dos o cinco chismotrufios y hay que orar por ellos, porque son malos hábitos, son así como el que toma, como el que fuma, como el que hace cosas malas. Para ellos eso es delicioso, para ellos estar en el chisme es un bocado delicioso. Entonces a veces yo los pongo y las pongo una y otra y otra y otra y otra vez. Algunos crecen, algunos aprenden cambian ese mal hábito por una virtud, pero otros siguen en el asunto. Pero entonces uno tampoco puede sentarse en sillas escarnecedores, y hay lugares donde menos frecuenta uno por esa situación, porque hay mucho persona alborotadora. Entonces es un tip que yo he aprendido con este libro. La manera más rápida de terminar con un conflicto en una iglesia o en un grupo pequeño es enfrentar a los que están difundiendo rumores o insistir en que no lo hagan más. Salomón señaló: sin combustible se apaga el fuego y las tensiones desaparecen cuando se acaban los chismes. Practica el método de Dios para solucionar conflictos. Además de los principios mencionados en el último capítulo, Jesús le dio a la iglesia un proceso de 3 pasos sencillos. Si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver la falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Qué bonito cuando eso pasa, porque hay madurez en esa persona, tanto en la que pone la cita como en la que la toma, y después las cosas son tan bonitas. Pero si no, lleva contigo a 1 o 2 o más, para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Si se niega esa persona alborotadora, conflictiva, a hacer caso, en caso a ellos hay que decírselo a la iglesia. Mateo 8:15-17. Durante los conflictos serás tentado a quejarte con un tercero en lugar de hablar con valentía la verdad y amar a la persona con quien te disgustaste. Esto hace que el asunto se torne peor. En vez de eso, deberías ir directamente con la persona involucrada. El enfrentamiento en privado siempre es el primer paso. Eso es lo mejor que podemos hacer, sea en pareja o en la iglesia o personal. Debe de hacerse primero en secreto o personalmente, y después darlo tan pronto como te sea posible. Si entre los dos son capaces de resolver las cosas, el paso siguiente es pedir ayuda de 1 o 2 testigos para confirmar el problema e intentar restablecer la relación, que eso es lo que tenemos que trabajar, restablecer las relaciones en la iglesia. ¿Qué deberíamos hacer si la persona persiste en su obstinación?
¿Qué debemos de hacer si esa persona sigue de chismosa? ¿Qué debemos de hacer si esa persona sigue en conflicto? ¿Qué debemos de hacer con esa persona que decidió no perdonar? Jesús dice que debemos plantear el problema ante la iglesia. Si la persona todavía se niega a escuchar después de esto, debemos tratarla como un incrédulo. Mateo 18:17 y 1 Corintios 5:5. O sea, uno lo hace personal, lo hace con 2 o 3 personas. Después, si no atiende, pues se hace con el pastor. Y si no atiende, pues ya con los oficiales. Porque esos son el protocolo. Todo hay un protocolo. Apoya a tu pastor y a los líderes, es el siguiente paso. No hay líderes perfectos, el siguiente punto. Apoya a tu pastor. Hermano que me estás escuchando, hermano que vas a escuchar, porque esto va a dar vuelta por todo el mundo. Esa es la idea de leer este libro y que todos lo compartan. Apoya a los líderes y a tu pastor, por favor. Si es de jóvenes, de damas, la escuela dominical, al pastor, los líderes que tengan ustedes, los que tienen iglesias grandes o los que tienen pequeñas, nuestro deber es apoyar a nuestro pastor. Dé gloria a Dios cuando él predique, anímelo, dele gracias, pásele una nota. A los líderes también es bueno que les diga buen trabajo, me gusta lo que están haciendo. Es bueno apoyar a ellos para que ellos no se desanimen. Pero Dios les da la responsabilidad y la autoridad para mantener la unidad de la iglesia a ellos. Sin embargo, cuando hay conflictos interpersonales de resolver, eso es un trabajo ingrato. A menudo los pastores tienen la desagradable tarea de actuar como mediadores. A veces toca ser mediadores en medio de la situación. En medio de la situación de una pareja o de personas que están disgustando, que uno no quisiera estar ahí, pero cuando se pone la cosa color de hormiga nos toca hacer. A menudo los pastores tienen la desagradable tarea de actuar como mediadores entre miembros heridos que tienen conflictos o son inmaduros. También tienen la tarea imposible de intentar que todos estén contentos, algo que ni siquiera Jesús pudo lograr. Es difícil a veces estar en medio de conflicto uno como pastor, y pedimos oración a todos los miembros de la iglesia. Oren por nosotros los pastores, oremos por nuestros pastores, oremos por nuestros altos mandos de la iglesia, porque es difícil tenerlos contentos a todos y es difícil nuestros supervisores tener contento a todo el pueblo de Dios, algo que ni siquiera Jesús pudo hacer, porque entre ellos habían conflictos entre los discípulos. La Biblia es clara con respecto a la manera en que debemos relacionarnos con los que nos sirven. Respondan a sus líderes pastorales, escuchen su consejo, respétenlos, llámenlos. Cuando usted esté enfermo, cuando usted pase por situaciones, cuente con su pastor, porque cuando hay cobertura, Dios honra eso y usted puede Dios le sana, Dios le bendice. Estar bajo la autoridad es importante, tanto como esposas, bajo la autoridad de nuestro esposo, como hijos bajo la autoridad de nuestros padres, como pastores bajo nuestros ministros, nuestros presbíteros, nuestros presidentes. Eso es importante. No importa que ellos no hagan las cosas como quisiéramos, debemos de sujetarnos y respetarlos como tal. David respetó a Saúl a pesar de que Saúl hacía tanta cosa fea y lo pudo haber matado en el momento donde menos se pensó, pero David tuvo respeto por ese hombre que estaba en ese momento en posición. Entonces respetemos a nuestros pastores, amén. Respondan a sus líderes pastorales, escuchen su consejo. Ellos están alertas a la condición de sus vidas y obran bajo la supervisión estricta de Dios. Contribuyan al gozo del liderazgo, dice la palabra de Dios en Hebreos 13:17. Debemos de contribuir al gozo del liderazgo, que los líderes se sientan contentos de estar en ese cargo, de ser bendición y tener amor también con nuestros líderes. Ojalá los pastores después de esta cuarentena tengan un tiempo con sus líderes, ¿no? Es bueno que ellos se sientan amados, los líderes. Uno como líder quiere que uno se sienta como querido por los más que están más arriba. Entonces traer gozo a nuestro liderazgo es importante. Un día los pastores estarán delante de Dios y rendirán cuentas de cuán bien velaron por ti. Hebreos 13:17. Ellos cuidan de ustedes como quienes tienen que dar cuentas.
los pastores tenemos una gran responsabilidad con las ovejas, de cuidar ese rebaño, de ayudar a la patica quebrada, bajar a la que está por allá en la peña, a la cabrita, que a veces es tan difícil de bajarla de allá y vuelve y se sube, pero hay que volverla a bajar. Y esa es una tarea, pero vamos a dar cuentas a Dios de cómo estamos tratando ese rebaño, si lo estamos haciendo con amor o con opresión. Pero tú también eres responsable, del mismo modo tendrás que rendirle cuentas a Dios por cuán bien lo seguiste a ellos. La Biblia les da a los pastores instrucciones muy específicas con respecto a la manera en que deben tratar a las personas que causan divisiones en la comunidad. Ellos deben evitar las discusiones, enseñar con delicadeza a los que se oponen mientras oran para que cambien. Advertir a los contenciosos, rogar porque la armonía y la unidad esté, reprender a los que son irrespetuosos con los líderes y destruir a los que causan división en la iglesia si hacen caso omiso de dos amonestaciones. Primera de Timoteo 2:14, segunda de Timoteo 23, 23 al 26, Filipenses 4:2, Tito 2:15, 3 y 2. Protegemos la comunión cuando honramos a los que nos sirven por medio del liderazgo. Eso es proteger la comunión. Los pastores y los ancianos necesitan nuestras oraciones, el estímulo, el aprecio, el amor. Se nos ordena: honren a los líderes que trabajan tanto por ustedes, que han recibido la responsabilidad de exhortarlos y guiarlos en la obediencia. Pónmelos de aprecio y de amor. Primera Tesalonicenses 5, 12 y 13. Denles un abrazo cuando terminen de cantar, un beso, un abrazo así, si es un hombre, depende de la persona, ¿no? Salúdelos, denles un detalle, es importante también un detalle, consentirlos el tiempo de los hombres, cuando hay campamento de hombres, hacerles ver cuán importantes y cuán valiosos son para nosotros. Te desafío a aceptar tu responsabilidad de proteger y promover la unidad en la iglesia. Por tanto, todo esfuerzo para lograrlo, y así agradarás a Dios. No siempre será fácil. A veces tendrás que hacer lo que es mejor para el cuerpo, no para ti mismo, dando muestras de tu preferencia por otros. Por eso Dios nos ha puesto en la familia de la iglesia, para aprender a no ser egoístas. En la comunidad aprendemos a decir nosotros en lugar de yo. Nosotros en la iglesia, no yo en la iglesia. O sea, somos la familia del Señor. Y es bueno decir nosotros en vez de yo. Y nuestro en vez de mío. Dios dice, ya voy a terminar. Dios dice, no piensen solo en su propio bien, piensen en los otros cristianos y en lo que es mejor para ellos. Primera de Corintios 10, 24. Dios bendice a las congregaciones que están unidas. Dios bendice a los distritos que están unidos. Dios bendice a los países de pastores que están unidos. Dios bendice a las iglesias que están unidas en la iglesia. En esta iglesia de Salderback, todos los miembros firman un pacto que incluye la promesa. Hay una iglesia donde los hacen firmar para proteger la unidad de la congregación. Va a tocar hacerlo en todas partes. Como resultado, nunca hemos tenido un conflicto que divida la comunión. Tan importante como lo anterior es el hecho de que dado que es una comunidad fraternal unida, muchas personas quieren ser parte de esa congregación. En los últimos 7 años, la iglesia ha bautizado más de 9,000 y cientos de personas tienen como creyentes nuevos también. Dios tiene un puñado de creyentes bebés que quiere dar a luz. En este tiempo Dios está teniendo, después de esta cuarentena, van a salir muchos bebés. Y dice que cuando Dios tiene un puñado de creyentes bebés nuevos que quieren dar a luz, busca la iglesia incubadora más cálida que puede encontrar. Dios va a enviar las personas a la incubadora, a la iglesia que esté bien cálida, que pueda dar el cuidado a esos bebés. Entonces vamos a trabajar y a seguir trabajando en el amor,
Acuérdense, hermanos, que amaremos al Señor, nuestro Dios, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, y vamos a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, Él nos va a enviar a muchos. Entonces, si hemos fallado como pastores, si hemos fallado como ministros, vamos a decirle: Señor, perdónanos porque hemos maltratado a las personas, hemos maltratado a tus ovejas, y necesitamos en este tiempo amar más a los líderes, amar más a los creyentes, en tener esa armonía, ese cuidado de la iglesia, para poder que el Señor envíe almas nuevas. Si tu iglesia lleva mucho tiempo, muchos años, hermano, allá en otros países, en Colombia, que me están escuchando y que me van a escuchar, es tiempo de preparar esa incubadora, esa iglesia llena de amor, de comprensión, de cuidado y de cariño, para que lleguen esos nuevos bebés y que les podamos dar el cuidado que se necesita. ¿Qué estás haciendo particularmente para hacer que la iglesia de tu iglesia sea más cálida y fraternal? Hay muchas personas en tu comunidad en busca de amor y un hogar donde sean aceptados. La verdad es que todos necesitamos y queremos que nos amen, y cuando las personas hayan una congregación donde los miembros se aman y se preocupan auténticamente, estamos hablando de auténtico, los unos a los otros, habría que cerrar las puertas con llave para que ya no entren más. Yo sé que eso va a pasar después de esta cuarentena, porque vamos a ser mejores que antes, porque hemos encontrado ese propósito, ese amor. Vamos, en este tiempo la palabra nos está hablando. Y dice, para terminar, dice: pensando en mi propósito, el punto de reflexión: ¿es mi responsabilidad proteger la unidad en mi iglesia? Es mi responsabilidad proteger la unidad de mi iglesia. Es verdad. Es mi responsabilidad y es tu responsabilidad proteger la unidad de la iglesia en amor. Versículo para memorizar: Romanos 14:19. Esforcémonos por promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. Y la pregunta para considerar: ¿qué estoy haciendo particularmente para proteger la unidad de la familia de la iglesia? Esto es para todos, para mí, para los creyentes, para los pastores, para toda la familia pastoral, para los líderes, para todo mundo. ¿Qué estoy haciendo particularmente para proteger la unidad de la familia de la iglesia? Entonces, hermanos, en cuanto dependa de nosotros, vamos a estar en paz con todos y a buscar y a cuidar y a esforzarnos por la paz en nuestra iglesia, la comunión y la armonía de nuestra iglesia. Recuerda, hermano, que no es la reunión el alma de la comunión. Recuerde, no es la reunión, es en sí el servicio, el alma de la comunión. Es la unidad. Es la unidad, el alma de la comunión. Así como esta manita. Si yo pongo mis 2 manitas, voy a tener la reunión de todos mis 10 deditos. Pero en este caso estamos hablando de unidad, y es la unidad. Es en esta manita, donde tengo mis 5 deditos, que está la unión de mi mano, de la iglesia. Esta es como la iglesia, tú y yo somos todos estos, pero es en la unión, no en la reunión. Entonces vamos a trabajar en esa parte de la unión. En cuanto dependa de nosotros, vamos a estar en paz con todos. El Señor Jesús bendiga a todos. Gracias por haberme permitido entrar a su casa, desde mi balcón para tu casa. Y mañana tendremos el capítulo 22, donde vamos a tener el tema creado para ser como Cristo. Creado para ser como Cristo. Entonces, mañana yo les estaré avisando a qué horas vamos a estar en vivo. Y también mañana vamos a tener una oración de intercesión de 10 a 11 de la noche en vivo. Vamos a orar por todas las necesidades que hay a nivel mundial. Si tú te quieres unir, eres bienvenido. Te puedes arrodillar, puedes estar en pijama, con tus rulos, con todo. Y vamos a estar mañana intercediendo.
Y para terminar, quiero dejar con ustedes este versículo a toda la gente en la tierra que está escuchando y va a escuchar este tema en este tiempo. Isaías 26:20. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la indignación. Isaías 26:20. Es este tiempo que nos han dicho que tenemos que estar resguardados y es un poquito de tiempo. Son 25.550 días que vivimos en la tierra y solo nos están pidiendo unos cuantos días. Entonces vamos a respetar las autoridades, vamos a hacer lo que podemos hacer como ciudadanos y a cuidar de nuestra familia. Yo te cuido y tú me cuidas. El Señor les bendiga y un abrazo para toda mi gente linda y a todos los que están compartiendo este libro y que sea de bendición. Nos vemos mañana.